Amados hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, estamos en este domingo 27 de marzo para poder continuar con el estudio de la epístola de Primera de Pedro. Esta epístola que parece que nos lleva bastante lentos porque su contenido es doctrinalmente muy denso, y es por eso que hemos tenido que ir muy despacio analizando versículo a versículo, y pues nos hemos llevado un mes completo únicamente en el primer capítulo. Pero este día pasamos ya a estudiar el segundo capítulo, en el cual conoceremos un poco más acerca de lo que el Señor tiene preparado para nosotros a través del apóstol Pedro. Dios nos muestra todos los días la forma en la cual quiere que vivamos, apartándonos de los deseos mundanos para parecernos cada día más a Él. Le pido, mi hermano, que oremos para que Dios nos dé fortaleza y sabiduría para que nuestro actuar diario esté conforme a su voluntad, a esa voluntad de una vida que se parezca más a su santidad, pero que además nos abona a tener un paso por esta tierra de bendición, un paso por esta tierra pensando en lo espiritual y no únicamente en este cuerpo que es finito y que en algún momento simplemente dejará de existir. Que Dios entonces nos ayude a poder comprender más acerca de su palabra. Vamos a poner en contexto el día de hoy, siendo que Pedro nos ha hecho reflexionar acerca de una relación muy cercana que existe entre la santidad de nuestro Dios y cómo los cristianos debemos actuar. No debemos perder de vista que la carta está dirigida hacia cristianos. Por lo tanto, esa relación entre santidad y comportamiento es directamente para cada uno de nosotros, haciéndonos un llamado a vivir en el temor del Señor a lo largo de toda nuestra peregrinación por esta tierra, teniendo siempre la mente puesta en la eternidad, nunca en la terrenalidad, porque esto es de hecho finito y no deberíamos en ninguna forma tener nuestro corazón puesto en cosas que son perecederas, sino más bien poniendo nuestra cabeza, nuestro corazón en lo que viene a lo largo de toda la eternidad. Hemos de decir que este día vamos a tener una sesión con mucho contenido, pero con muy poca extensión en el libro de Primera de Pedro, siendo que la profundidad del texto así lo amerita. Vamos entonces a retomar lo último que veíamos en el capítulo 1 para ponernos en situación. Primera de Pedro 1:23 decía: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vaya declaración con la cual va a introducirnos este día el Señor, porque nos está recordando que nosotros no somos hijos de lo corruptible. Nuestro espíritu está entregado al Señor, por lo tanto tenemos que estar encaminados al cumplimiento de la voluntad de nuestro Dios para la eternidad. Para esa eternidad en la cual pues no cabe otra cosa más que la santidad de nuestro Dios, que vive y permanece para siempre. Y concluye: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, mi hermano, que todos los méritos humanos son terrenales. Ciertamente lo único que trasciende a la eternidad no son los méritos nuestros, sino los méritos de nuestro Señor. Y con esa perspectiva vamos a dar inicio al capítulo 2 de Primera de Pedro, y pues he de decirles que del capítulo 2 no vamos a avanzar más que 3 versículos.
pero de hecho son 3 versículos con una profundidad tan amplia que deseo que le pongamos el mayor empeño en comprender qué es lo que nuestro Señor nos está queriendo transmitir. Vamos entonces a Primera de Pedro 2:1, en el contexto de la santidad de Dios y que debemos permanecer en ella. No olvidemos ese contexto. Desechando pues, es decir, como consecuencia de que estamos tratando de parecernos a la santidad de Dios, como efecto de ser cristianos, como resultado de haber entregado nuestra vida a Cristo, entonces, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Este es un versículo muy conocido y que muy probablemente usted ha memorizado en escuela bíblica, ya que es uno de esos versículos clásicos para tener siempre en la cabeza. Y es que parece muy sencillo porque nos da una lista muy específica de cosas que debemos desechar, cosas que no pueden caber en la mente de un cristiano, cosas que van a reñir con la voluntad de nuestro Señor y que debemos dejar de lado. Pareciese ser un versículo muy sencillo, pareciese ser un versículo que da una enseñanza, pero que no requiere de demasiado tiempo, pero aquí sí que me he de detener con mucha vehemencia, porque sin duda que cada una de esas palabras que están listadas por Pedro tienen un significado más profundo del que creemos. De hecho, es una práctica, creo yo, muy saludable el siempre ir a buscar el significado exacto de la palabra, porque luego a veces creemos que sabemos lo que la palabra significa y tenemos un concepto equivocado. Este día entonces vamos a estudiar cada una de esas palabras, cada uno de los puntos de esa lista a la luz de la palabra del Señor y cuáles son sus consideraciones al respecto, pero también a la luz de la Real Academia de la Lengua Española, que sin ninguna duda nos va a enriquecer, no solo a nivel cultural, sino que también nos va a clarificar a qué precisamente se está refiriendo nuestro Señor cuando nos dice que desechemos estas cosas. Vamos entonces una a una a irlo definiendo para luego estudiar en específico qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos entonces con la primera, malicia. ¿Qué será la malicia? La Real Academia Española de la Lengua nos va a dar 2 acepciones acerca de qué es la malicia, es decir, 2 significados probables y válidos en nuestro lenguaje. Esto con el objetivo de tener claridad de a qué se está refiriendo nuestro Dios. En primer lugar, la malicia es la intención solapada con que se dice o se hace algo. Es decir, que usted está ocultando sus verdaderas intenciones, usted está tratando de hacer algo pero que la gente no lo sepa, que la gente no esté prevenida. ¿Por qué? Porque muy probablemente usted está queriendo algo que no va en bien del prójimo, sino únicamente en bien de sus propios intereses. En ese sentido, entonces, hay que tener mucho cuidado con la malicia, porque vamos que es una de las cosas que hay que desechar. Yo le pregunto, ¿ha conocido usted a alguna persona que cumpla con estas características? Que siempre está ocultando un poco sus intenciones en el sentido de conseguir algo mejor para sí. Sin duda que la hemos encontrado muchas veces en la vida, en los trabajos y en las mismas iglesias. La pregunta es, hermano, ¿y usted está teniendo malicia? Es decir, usted oculta, solapa sus verdaderas intenciones. Esperemos que no sea así. Y luego está la segunda definición de malicia: inclinación a lo malo y contrario a la virtud. Y esta es una acepción todavía más directa. ¿Por qué? Pues bueno, para que exista el concepto de lo malo, quiere decir que usted tiene ya perfectamente concebido y diferenciado cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios.
porque ya luego lo bueno y lo malo tiene una línea difusa si usted no tiene específicamente el lineamiento del Creador. Pero como usted ya es un cristiano, usted ya ha estudiado la palabra de Dios, usted sabe cuál es la voluntad de nuestro Dios y por lo tanto puede establecer perfectamente lo bueno y lo malo. En ese sentido, entonces, la malicia está asociada con esa inclinación, con esa propensión a preferir actuar de manera incorrecta por sobre la actuación correcta a la luz del estándar moral de nuestro Dios. Una persona que tiene malicia, entonces, es una persona que practica el mal. Así lo haga de manera pública, de manera clara, de manera declarada, o así lo haga de manera oculta o de manera solapada. Por lo tanto, cuando hablamos de malicia, tenemos que ver los hechos, pero también tenemos que ver el corazón de la persona. Y por supuesto que los seres humanos no podemos ver en el corazón, pero Dios sí puede verlo. Por lo tanto, cuando dice que desechemos la malicia, no solamente habla de las acciones, sino también de lo que hay en nuestro corazón, que es al final lo que lleva a las acciones. Por lo tanto, no basta con cambiar lo que hago mal, también tengo que cambiar lo que siento hacia el mal. Y eso, por supuesto, que es una tarea bastante compleja. Y muy particularmente el libro de Proverbios nos hace una advertencia en el capítulo 6, versículos 14 y 15, acerca de la malicia. Perversidades hay en su corazón, hablando de una persona mala. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Usted puede decir, mira hermano, pero yo soy una persona buena, yo soy una persona que no le hago mal a nadie, nadie me puede acusar a mí de ser malvado. Pero cuando Proverbios habla de anda pensando en el mal todo el tiempo, no está hablando de acciones, está hablando de lo que pienso, es decir, está hablando de lo que precede a la acción. Si usted en su corazón maquina la maldad, aun y cuando no la ejecute, ya hay pecado. Y muy particularmente hay un tipo de pecado sobre el cual Proverbios nos advierte, y es el de sembrar discordias. Hay personas cizañosas, hay personas que se especializan en sembrar discordia, hay personas que disfrutan ver el mundo arder, y eso ciertamente no es algo que agrade a Dios. Y la sentencia para estas personas está dada. Tendrán una gran calamidad. Y ojo, concluye Proverbios 6, 14, 15, no habrá remedio. Es decir, para estas personas que están cosechando calamidad, pues no hay remedio, mi hermano. Y como no hay remedio, pues yo espero que usted no esté justamente en esta categoría. Vamos con el siguiente, engaño. La Real Academia lo define nuevamente con dos acepciones. Hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Es decir, engañar significa montar un teatro para que la otra persona se vea envuelta en una realidad alternativa, vaya. Y la otra acepción es seducir a alguien con halagos y mentiras. Fíjese, cuando pensamos en engaño, solemos pensar en la mentira como tal, es decir, yo expresar algo que no es realmente cierto. Pero fíjese que la palabra engaño está más bien asociada a montar un escenario, a hacer creer a los demás, a ser un poco actor, un poco actriz, para ocultar la verdad y hacer pensar al otro que se encuentra en una situación que realmente no existe. Y muy particularmente cuando se trata de enaltecer a alguien solo para obtener algún tipo de beneficio.
Mucho cuidado, mi hermano, porque muchas veces creemos que con no decir mentiras es suficiente, pero no, la verdad es que nuestro Dios, en Primera de Pedro, nos está haciendo un llamado a alejarnos de engañar, que es una situación mucho más compleja, porque ya no solo es decir la mentira, sino que es crear toda la historia para que la mentira se vuelva de alguna manera una realidad. Y es particularmente dañina, porque en este caso el engaño tiene que ser un proceso continuado para que funcione. Es decir, es un pecado que se vuelve recurrente y que se necesita a sí mismo en la recurrencia. Es por eso que nos dice que lo debemos abandonar por completo. Y el mismo Proverbios 6, ahora los versículos 16, 17 y 19, nos van a dar un panorama bastante interesante acerca de qué es lo que ocurre. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras. Y yo creo que no necesito extenderme demasiado, a menos que a usted le guste la idea de que Jehová lo aborrezca. Yo no sé si eso realmente a usted le llame la atención, pero la verdad es que si Jehová me aborrece, pues ciertamente me encuentro en un verdadero problema, porque estoy siendo aborrecido por nada más y nada menos que el creador del universo. Por lo tanto, el abandonar el engaño es por demás algo que un cristiano debería realizar. Vamos con el siguiente: hipocresía. La Real Academia lo define como fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Esta, digamos que es otra forma de engaño, en el cual yo expreso amor, expreso interés, expreso honradez, expreso humildad, expreso cosas muy positivas, pero que en realidad no existen. Más bien lo que hay en mí es una maldad muy fuerte, multiplicada con todas las estratagemas sociales para hacerme ver como una persona buena. La hipocresía entonces tiene grandes consecuencias, porque de hecho está íntimamente relacionada con la anterior, con el engaño, porque yo voy a montar un escenario, voy a montar un teatro que el Señor aborrece, pero que intento mantener en aras de que las demás personas pues me tengan en un nivel de estima, digamos, relevante. Pero aquí hay algo que yo necesito que lo tomemos muy en cuenta. La palabra hipócrita suele ser utilizada como un despectivo, como un peyorativo. Usted le dice hipócrita a alguien y la otra persona debería sentirse mal. De hecho, el mismo Jesucristo lo utilizó en esa función cuando le llamó hipócritas a los fariseos, haciéndoles ver su mal camino. Y en efecto es un peyorativo, es hasta cierto punto un insulto. Pero mi hermano, yo le quiero llevar a una reflexión. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado lo de la imagen que tenemos en pantalla? ¿Cuántas veces usted ha tenido que expresar aprecio por alguien cuando en realidad lo que tiene es un profundo sentimiento en contra? Entonces, usted ha sido hipócrita. Yo he sido hipócrita. Es que es un pecado muy recurrente. Y mucho ojo, no se trata de, bueno, si este me cae mal, pues lo maltrato y ya no soy hipócrita. No. Lo que debo hacer es trabajar en ese sentimiento negativo hacia la otra persona o hacia la circunstancia en la cual me encuentre. No se trata de que sea esto una cuestión mágica que de la noche a la mañana ya está solucionada, no, ni mucho menos, sino que se trata de un proceso de trabajo interno con la ayuda de Dios, con la lectura de la palabra del Señor, con mucha oración y con mucha voluntad personal para poder ir sanando aquellas espinas que tenemos en nuestra vida hacia otras personas y que pues solemos tapar con hipocresía. Y al respecto entonces vamos a ir al libro de Mateo, ya en el Nuevo Testamento,
en el cual me parece muy interesante lo que el propio Señor Jesucristo mencionó en su momento. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ya de por sí ser hipócrita con mis hermanos, con el prójimo, me trae problemas. Ya de por sí es un problema. Pero, ¿y cuando se es hipócrita con el Señor? ¿Será que es posible que seamos hipócritas con Dios? Bueno, pues nuestro Señor nos lo dijo así tan claro, sí que es posible. De hecho, es hasta común. De repente usted está alabando al Señor, de repente usted está adorando a Dios, está predicando el Evangelio, pero en su corazón está maquinando maldad, está teniendo malicia en su corazón. Entonces está siendo hipócrita con Dios. Y vaya que esto nos ha sucedido, creo, a todos. Yo creo que no hay un cristiano que a la verdad pueda decir: no, mire, es que yo soy fiel al Señor y no hago nada que esté contrario a sus preceptos y mandamientos. No, no es cierto. No es cierto. Pero aquí el punto no es tanto si yo sigo o no sigo los mandamientos del Señor, sino que hay en mi corazón. Porque es que de hecho, de esa expresión del corazón surge el actuar. Las acciones devienen precisamente de lo que hay en mi corazón. Y claro, yo puedo hacer un montón de buenas obras, pero son buenas obras que están en la hipocresía y que están denotando que yo desprecio al Señor Jesucristo. Yo le desprecio cuando de labios le honro, de labios le adoro, de labios le confieso delante de todos, pero en mi corazón lo que hay es un deseo, por ejemplo, de que la gente lo note, un deseo de que la gente me felicite, un deseo de que la gente me trate diferente. Fíjese que es bien interesante cuando yo voy por la calle y de repente se me cruza un vehículo que se lanzó el alto o que va a exceso de velocidad, me rebasó de manera irrespetuosa, un mal conductor. ¿Cuánto le apuesto que si empezamos a hacer un recuento, la mayoría de veces que eso nos pasa, ese vehículo lleva una calcomanía con un mensaje evangélico? ¿Por qué motivo? Porque somos hipócritas. Nos encanta lucirnos, nos encanta el postureo social. Pero, ¿qué pasa cuando se revisa nuestro corazón? Es justamente ahí donde nuestro Señor revisa primero. Por lo tanto, nuestras acciones, que son reflejo de la riqueza de nuestro corazón, tienen que ir encaminadas a glorificar a Dios y también honrarle en lo privado, en lo personal, porque de lo contrario estaríamos siendo hipócritas con nuestro Señor. Siguiente, envidia. La RAE lo va a clasificar con dos acepciones. En primer lugar, tristeza o pesar del bien ajeno. Yo soy un envidioso si veo que otro triunfa y yo me enojo o me pongo triste. Vean, parece como muy lógico, pues, pero ocurre. Si otro triunfa, entonces yo he perdido. Cuando eso en realidad es una lógica perversa, porque el triunfo de otro no quiere decir necesariamente que yo pues no lo pueda lograr en algún momento. Y la segunda que nos pone es deseo intenso de algo que no se posee. Es decir, yo ya me rebasé, o sea, yo quiero algo, pero ya me controla, el deseo me domina, el deseo me lleva a tomar decisiones. Nos dice entonces el Señor en 1 de Pedro 2:1 que abandonemos la envidia, que nos la quitemos de encima. Y vaya, mi hermano, que esto es complicado, porque de repente usted ve que el vecino cambia carro y usted lo quiere cambiar también. Usted ve que el vecino puso segunda planta y usted ya empieza a ver la casa e imaginársela. Usted ve que
el hermano tiene un ministerio y usted lo quiere y empieza a serruchar el piso, que es lo peor. Entonces, la envidia destruye, carcome, corrompe. Y fíjese lo que nos va a decir Proverbios nuevamente. 23:17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Quiere decir entonces, mi hermano, que lo contrario a la envidia es perseverar en el temor de Jehová. Si usted tiene envidia, no está perseverando en el temor de Jehová, porque la envidia constituye un pecado en tanto que usted desea algo que no tiene y eso le carcome porque no está confiando en que Dios le va a proveer. Si usted está confiando en que Dios le va a proveer, usted está demostrando temor de Jehová. Por lo tanto, cada vez que usted envidie, está abandonando ese respeto y esa dependencia hacia nuestro Dios. Y es justo por eso que se constituye en un pecado. Y es por eso que se vuelve algo tan sustancialmente dañino y de lo cual debemos cuidarnos de manera muy clara. Y luego va a concluir con abandonar la detracción. Y esta es quizás la palabra un poco menos usual que se encuentra en el versículo. La Real Academia de la Lengua la define como infamar o denigrar a alguien. Cuando usted empieza a mentir sobre otra persona, cuando usted empieza a descalificar a otra persona, cuando usted lo infama, es decir, lo insulta, lo maltrata, habla mal de la otra persona, cuando usted denigra a alguien, usted está pecando. Así que, mi hermano, cuando usted vaya a abrir su boca para hablar en mal de quien sea, recuérdelo que está a 1 milímetro de pecar. Cada vez que usted vaya a hablar mal de alguien, por la razón que sea, inclusive si usted tiene razón, fíjese, inclusive si lo que va a decir es cierto, usted está pecando. Eso significa detracción y el Señor nos manda a abandonar esa práctica. Peca, dice Proverbios 14:21, el que menosprecia al prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Mi hermano, si usted menosprecia por cualquier motivo, incluso con causa justificada, usted está pecando. Y cuidémonos de ese pecado porque es un pecado muy peligroso para las congregaciones, sobre todo. Y ahora sí, podemos pasar al segundo versículo del capítulo 2 de Primera de Pedro. Ya se dio cuenta, pasamos un buen rato analizando solo ese Primera de Pedro 2:1, que tenía muchísimo contenido ahí. Y el siguiente versículo no nos va a defraudar, porque dice que abandonemos todo eso y cuando lo hemos abandonado, entonces pasemos a practicar lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En realidad lo que nos está diciendo es, miren, ustedes ya son cristianos porque entregaron su vida a Cristo, pero eso no es suficiente. Para tener una vida plena, una vida de salvación, tienen que crecer, porque ahorita son como niños, tienen que alimentarse. ¿Y cuál es ese alimento? Ese alimento espiritual es la palabra del Señor. ¿Desea usted nutrir su espíritu? Lea la palabra, estúdiela. Pero fíjese que es bien interesante porque Pedro dice la leche espiritual no adulterada. Quiere decir que no se trata de leer por leer. Se trata de comprender la palabra del Señor, de no venirle a poner ni tradiciones, ni añadidos que no tienen absolutamente ningún fundamento, ni nada que ver. Es leer la palabra de Dios y analizarla desde el texto en el contexto en el cual fue escrito, sin añadiduras, sin quitarle nada, simplemente la palabra del Señor como alimento espiritual. Pero Primera de Pedro 2:3 nos va a dar una sentencia que a mí me parece una cosa fascinante de verdad.
busquen la leche no adulterada para que tengan una vida para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, mi hermano, que si usted no siente la necesidad imperiosa de nutrirse espiritualmente, es que usted quizás en realidad no ha probado, no ha degustado lo bueno que es nuestro Dios, y por consecuencia yo le hago un llamado a que escudriñe su corazón para preguntarse si realmente le ha entregado su vida a Cristo, o si solamente está aquí por moda, o si solamente está aquí porque le gustó o porque lo compartieron, pero usted no ha logrado sentir todavía esa riqueza de ser cristiano. Si usted no tiene ese deseo, esa necesidad de leer, de aprender, de estudiar de la palabra, mi hermano, nos encontramos en muy graves consecuencias. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos dé muchísima sabiduría para comprender su palabra y que podamos continuar estudiando este libro de Primera de Pedro, que nos está dejando unas enseñanzas demasiado profundas. En esta ocasión, con apenas 3 versículos.